Pakistán dice que ha lanzado una operación militar contra India. Pakistán ha acusado a India de encender un infierno en la región. Las tensiones entre India y Pakistán continúan aumentando a medida que las dos potencias nucleares intercambian artillería pesada. Funcionarios de Estados Unidos han confirmado que Pakistán utilizó aviones Ghost-10 chinos para lanzar misiles. India está enfrentando dos guerras actualmente. Una contra Pakistán que está a la vista de todo el mundo. Y otro conflicto oculto y silencioso con China. Verás, solo unos días después de que India respondiera con ataques militares a los recientes y horribles ataques terroristas de Pakistán, el Estado profundo chino y los medios estatales se pusieron en marcha a toda velocidad. A las pocas horas de hacerse públicos los ataques aéreos de India, las plataformas de redes sociales chinas como Weibo y Baidu explotaron con propaganda anti-India. Hashtags como ataques de India y hashtag India disparó abiertamente ganaron instantáneamente millones de vistas, enmarcando deliberadamente a India como el agresor. Influencers chinos e incluso algunas cuentas oficiales difundieron historias no verificadas y dramáticas de falsas victorias pakistaníes y supuestas humillaciones indias. Se viralizaron afirmaciones falsas de que varios Rafales fueron derribados en combates aéreos. Los medios marioneta de China, como Global Times, publicaron artículos de opinión agresivos culpando a India por la crisis, pero omitieron mencionar el ataque terrorista a India que la inició. Los editores advirtieron a India que no amenace a Pakistán, sugiriendo que China podría darle una lección. China usó la misma frase exacta como amenaza antes de lanzar la Guerra Sino-India de 1962. Mientras tanto, comentaristas de defensa chinos populares republicaron viejos videos de tanques y artillería del Ejército de Liberación Popular moviéndose hacia la frontera india cerca de Tíbet, dando la impresión de que eran despliegues recientes ocurriendo en ese momento. Hasta la televisión estatal china se unió, presentando los ejercicios de rutina del Ejército de Liberación Popular como amenazas directas graves hacia India. Que el Ejército de Liberación Popular está listo para lidiar con las amenazas indias y que no se tolerará el expansionismo indio. Ahora, por supuesto, YouTube no es fanático de los temas relacionados con la guerra, y los bots del Partido Comunista Chino no son fanáticos de los videos que critican al Partido Comunista Chino. En este video, necesitamos tu ayuda más que nunca. Por favor, pulsa me gusta y suscríbete. Esto nos ayuda con el algoritmo de YouTube. Está bien, comencemos. Por expansionismo se refieren específicamente a Jammu y Cachemira, un estado indio que está ocupado ilegalmente tanto por Pakistán como por China. Pero la verdadera razón por la que China se está poniendo nerviosa es debido al área específica del Valle de Shaksgam. Es parte de Cachemira ocupada por Pakistán, o Pakistán ocupado de Cachemira al norte del glaciar Siachen. En 1963, Pakistán cedió silenciosamente unas 3.200 kilómetros cuadrados de territorio vital a China mediante el Acuerdo Sino-Pakistán, que India ha rechazado categóricamente desde el inicio. De hecho, poco más de un año después de ese acuerdo, el Parlamento de India aprobó por unanimidad una resolución que claramente establece que toda la región de Jammu y Cachemira, incluyendo los territorios ocupados ilegalmente por Pakistán y China, mencionando específicamente el valle de Shaksum y Aksai Chin, es una parte integral e inseparable de India. Con las tensiones aumentando día a día, la posibilidad de una guerra total es muy real. Si estalla la guerra, es muy probable que India pueda recuperar el control de toda la región de Cachemira ocupada por Pakistán. Y si eso sucede, es probable que Pakistán colapse por completo. Esto podría ayudar a Baluchistán a obtener finalmente su tan esperada libertad, y otras provincias se sumirían en un caos total. China no puede permitir que este escenario suceda, porque si lo hace, estarán condenados. La iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda de $1 billón de China, su ambicioso plan para el dominio económico global, colapsaría repentinamente. Sin mencionar que China ya ha invertido más de $60.000 millones en Pakistán a través del corredor económico China-Pakistán. Han construido extensas autopistas, ferrocarriles de alta velocidad, plantas de energía, parques industriales y el estratégico puerto de Gwadar, que proporciona acceso directo al mar Arábigo. El propósito completo detrás de esta masiva inversión fue asegurar una ruta comercial confiable, permitiendo a China evitar el estrecho de Malaca. Este estrecho paso entre Malasia e Indonesia es muy vulnerable y puede ser bloqueado fácilmente por India, Estados Unidos, cualquier rival durante un conflicto. Es justamente por esto que el Partido Comunista Chino intenta desesperadamente desescalar la situación por vía diplomática.
Entienden claramente que si estalla una guerra a gran escala y China no interviene militarmente, Pakistán se fracturará inevitablemente. Pero quizás ese es precisamente el plan. Si Pakistán cae, China tiene inmediatamente una excusa para intervenir militarmente bajo la apariencia de proteger sus intereses e inversiones. De cualquier manera, para China, ya sea una guerra directa o incluso indirecta, ya es una sentencia de muerte económica que lo retrasará décadas. Pero hay otra razón crucial por la que China está aterrada. A principios de abril, surgió el rumor de que Apple planeaba mover toda la producción de iPhone de China a India. Al principio parecía falso, pero cuando el Partido Comunista Chino investigó más, se percataron de que no solo era cierto, sino que otros gigantes globales como Dell, Google, HP Walmart y varios más también planeaban hacer lo mismo. Ese pequeño rumor envió un pánico absoluto al Partido Comunista Chino. ¿Y por qué no lo haría? Hay cientos de miles de millones de dólares en juego. Si has seguido nuestros videos, sabes que la economía china no puede sobrevivir a un impacto tan grande. Entonces, obviamente, el Partido Comunista Chino tiene que hacer algo drástico. Fue entonces cuando se percataron que una India inestable sería menos atractiva para las grandes empresas globales. ¿Adivina qué? En tan solo 2 semanas, el 22 de abril, India sufrió el ataque más mortal en más de una década. Retrocede un paso y observa los eventos. ¿Ves este perturbador patrón? Primero, India es atacada, y los grupos terroristas de Pakistán reclaman abiertamente la responsabilidad. India responde con un ataque militar controlado y preciso, evitando deliberadamente la escalada. Pero Pakistán no retrocede. En cambio, escalan dramáticamente el conflicto lanzando misiles y cientos de drones suicidas en varias ciudades indias, matando a varios civiles y dejando decenas de heridos. Eso es un acto abierto de guerra. Y ahora India no tiene más opción que contraatacar y escalar aún más. Para China, Pakistán fue la opción ideal, considerando su rivalidad de décadas con India. Además, todos saben que Pakistán es básicamente la mascota de China. Imagina que eres chino y tienes una mascota que no te entusiasma ni te interesa demasiado. Es sencillo hacer que tu mascota ataque a un vecino que desprecias, ya que al final ella se lleva toda la culpa, no tú. Si alguien cree que esto suena exagerado, recuerda lo que el Partido Comunista Chino ya ha hecho a sus ciudadanos. Ya sea la brutal masacre de la plaza Tiananmen, el encarcelamiento masivo y el trabajo forzado de millones de musulmanes uigures, o la desaparición sistemática de innumerables tibetanos, China ha demostrado una y otra vez que no hay líneas que no cruzarán. Para el Partido Comunista Chino, las empresas que abandonan China no solo se trata de dinero, se trata de supervivencia. Y cuando la supervivencia está en juego, harán lo que sea necesario para proteger su control sobre el poder global. Después del ataque terrorista, es probable que el Partido Comunista Chino celebrara, creyendo que su plan funcionó. Pero solo 3 días después, Apple los sorprendió al confirmar oficialmente su traslado a India. Apple planea fabricar iPhones por un valor de 40.000 millones en India para 2026. Esto representa cerca del 80% del total de iPhones vendidos en el mercado estadounidense. Ahora que el plan económico de China se ha desmoronado, su próximo movimiento podría ser despiadado y extremo, arrastrando potencialmente al mundo a una guerra. Analicemos cómo China podría actuar contra cada estado indio, según décadas de investigación de think tanks, simulaciones y análisis geopolítico. Enfoquémonos en el punto crítico, los desiertos gélidos de Ladakh, en particular la meseta de Aksai Chin, el territorio que Beijing tomó en 1962. Esto se debe a que Aksai Chin es estratégicamente invaluable. Esta meseta se conecta directamente con Tíbet y Xinjiang. Y la vida de la logística militar de China fluye por aquí, la famosa carretera occidental, la G219. En un conflicto, las tropas chinas probablemente lancen un clásico ataque de tenaza. Las tropas del Ejército de Liberación Popular podrían invadir desde Aksai Chin al este, a la vez que fuerzas pakistaníes avanzan desde Gilgit-Baltistan al oeste. El asalto combinado atraparía a las fuerzas indias en Ladakh, cortándolas y poniendo en peligro inmediato las posiciones críticas alrededor del glaciar Siachen y el paso Karakoram. Las brigadas de montaña del Ejército de Liberación Popular especializadas en guerra de alta altitud podrían aprovechar puestos estratégicos clave como Dalat Beg Oldi, la pista de aterrizaje más alta y septentrional de India. Si esta pista de aterrizaje cae, todo el acceso de India al subsector norte, estratégicamente crucial, podría desaparecer instantáneamente. Para empeorar las cosas, los lanzadores chinos de cohetes, artillería y misiles en Tíbet y Xinjiang podrían bombardear devastadoramente las rutas de suministro y bases indias cerca del Leh.
paralizando la capacidad de India de reforzar sus tropas de primera línea. El objetivo final en Ladakh sería bienes raíces. Beijing quiere el control total sobre Aksai Chin y, si es posible, incluso podrían tomar más territorio al sur de la línea actual de control real. Asegurar esta área garantizaría la seguridad de su carretera crítica y fortalecería el corredor económico China-Pakistán. Crearía un puente terrestre con Pakistán, aumentando su control estratégico sobre India. Lo más importante, al lanzar una ofensiva masiva en Ladakh, China obligaría a India a retirar fuerzas del frente pakistaní, dando efectivamente a su aliado de todas las estaciones, Pakistán, el respiro que tanto necesita. Lo mismo ocurrió en la Guerra Indo-Pakistaní de 1965. China amenazó a India y movilizó tropas cerca de Sikkim, aumentando la preocupación de India sobre una posible guerra en dos frentes. Solo que en aquel entonces, Beijing se detuvo antes de atacar realmente. Hoy, el ejército de China es mucho más capaz, y esa vieja amenaza podría volverse realidad fácilmente. Desafortunadamente para India, China se ha estado preparando para este escenario exacto por décadas. Las grandes inversiones en infraestructura dan al Ejército de Liberación Popular una importante ventaja de movilidad en todo el frente de Ladakh. China construyó autopistas para todo clima, bases aéreas avanzadas y docenas de campamentos del tamaño de una brigada de despliegue rápido a lo largo de la línea de control actual. La mejor apuesta de Beijing sería sorprender a India, presentando a Nueva Delhi una situación inevitable antes de que se percate de lo que está ocurriendo. Muchos analistas advierten que entre 2025 y 2030, China tiene una peligrosa ventaja sobre India, donde su superioridad militar local podría ser decisiva para garantizar la victoria. Pero no es tan fácil como suena. En papel, seguro, China tiene los números, pero en realidad, la guerra rara vez sigue predicciones ordenadas. 100 cosas podrían salir desastrosamente mal para Beijing. Un ejemplo perfecto de esto es la guerra en curso entre la poderosa Rusia y la pequeña Ucrania. Han pasado 3 años desde esta invasión, y aún hoy el ejército ruso está atrapado en un estancamiento brutal y vergonzoso. China podría enfrentar exactamente el mismo destino, o incluso peor. Para empezar, combatir a más de 14.000 pies de altura es una absoluta pesadilla. Ni siquiera las unidades de montaña chinas mejor entrenadas están exentas de sufrir mal de altura, clima extremo y pesadillas logísticas. Los soldados indios son veteranos con décadas de experiencia dominando este terreno. Ladakh es uno de los terrenos más desafiantes del mundo para un campo de batalla. India ha aprendido lecciones de enfrentamientos previos en la región. Han mejorado significativamente la infraestructura, reforzado su entrenamiento en guerra de montaña y almacenado armamento avanzado para este tipo de escenario. Además, si China se involucra abiertamente en una guerra contra India, esencialmente están apostando en un polvorín geopolítico. India no es Ucrania. Es un gigante armado con armas nucleares, con amigos poderosos y fuertes lazos diplomáticos alrededor del mundo. Estados Unidos, Japón, Australia, Francia y el Reino Unido han fortalecido los lazos militares y estratégicos con India para contrarrestar la agresión china. La participación de China en una guerra total podría provocar una gran reacción internacional inmediata. Sanciones económicas, aislamiento diplomático, suministro de armas a India desde Occidente. De repente, China se encontraría completamente aislada en el escenario global. Y si se ve a China aliándose activamente con Pakistán para atacar a India, otras potencias regionales como Australia, Japón y los países del sudeste asiático, que ya están inquietos por los agresivos movimientos de China en el mar del sur de China, se unirían rápidamente detrás de India. Una alianza anti-China en toda Asia podría formarse rápidamente de manera realista. Pero recuerda, no estamos hablando solo de Ladakh. Todavía hay otros 2 puntos críticos que podrían cambiar completamente el juego, cada uno incluso más peligroso que el último. Si las fuerzas indias se ven desgastadas en Ladakh, la otra ofensiva de Beijing vendría desde el Himalaya Oriental. Estamos hablando de la línea McMahon, la frontera que separa a China de Arunachal Pradesh, un estado que Beijing deliberadamente etiqueta como Tíbet del Sur y obstinadamente reclama como su propio territorio. El enfoque principal de la zona sería el sector Tawang, porque es el lugar de nacimiento del Dalai Lama. Capturarlo daría a Beijing una gran ventaja diplomática y les ayudaría a reforzar el control sobre los tibetanos inquietos. Controlar Tawang implica flanquear militarmente la línea defensiva oriental de India, capturando picos críticos de alta altitud que dominan el estratégico valle del Brahmaputra. Y ni siquiera sería la primera vez. En 1962, China irrumpió por la misma zona.
las fuerzas chinas capturaron Taiwán rápidamente. Lo retuvieron por casi un mes antes de retirarse. En un conflicto total, China actuaría igual. Simultáneamente, las tropas chinas también podrían lanzar asaltos coordinados más al este en lugares como Dibang y los sectores del Valle de Lohit. Al obligar al ejército de la India a proteger simultáneamente casi 1.100 kilómetros de terreno fronterizo difícil, China hace imposible que las fuerzas indias se concentren efectivamente en otros lugares. En cambio, las defensas indias se diluirían rápidamente y se extenderían peligrosamente delgadas. Si China logra incluso una incursión limitada y exitosa en Arunachal, obtendrían una devastadora ficha de negociación geopolítica. Imagina a Beijing advirtiendo que se retirarán de Arunachal, pero solo si India renuncia permanentemente a sus reclamaciones sobre Aksai Chin. Pero como en Ladakh no es tan sencillo. China pudo haber invadido Arunachal en 1962 fácilmente, pero India estaba desprevenida, mal equipada y sorprendida en aquel entonces. Hoy, las circunstancias han cambiado drásticamente. Están mejor armados, experimentados en combate, entrenados en guerra de selva y montaña y atrincherados en fortificaciones defensivas construidas durante décadas. Y recuerda, Arunachal es bosques espesos, montañas empinadas, ríos torrenciales y lluvia implacable. Es una pesadilla absoluta, incluso para los ejércitos mejor equipados. Las tropas chinas quedarían atrapadas, vulnerables a emboscadas de unidades indias bien escondidas y preparadas mientras luchan en senderos selváticos embarrados. Sumado a eso, está la pesadilla logística de reabastecer a las tropas a cientos de kilómetros de las bases más confiables de China, a través de algunos de los terrenos más duros imaginables. India ha aprendido duramente sus lecciones. En la última década, ha impulsado rápidamente su infraestructura fronteriza oriental. Nuevos aeródromos, bases fortificadas, búnkeres reforzados y múltiples nuevas carreteras están diseñados para enviar refuerzos y suministros críticos donde y cuando se necesitan. Además, no olvidemos la gran reacción internacional. Beijing se arriesgaría nuevamente a quedar atrapado en un estancamiento complejo y costoso. Solo pregúntale a Rusia cómo les va con eso. Ahora vamos a la región que quizás sea la más peligrosa. Un punto de estrangulamiento tan vulnerable que si China lo apunta, India podría ser literalmente despedazada. Me refiero al corredor de Siliguri, también llamado el cuello de pollo, donde China podría utilizar a Bangladesh, su aliado y descendiente de Pakistán, como su arma secreta. Este estrecho tramo de tierra en el noreste de India, apenas 20 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, es la única conexión terrestre física entre la India continental y los 7 estados del noreste. Si se cierra este corredor, todo el noreste de India podría quedar instantáneamente aislado. China sabe exactamente cuán vulnerable es este corredor del cuello de pollo. Con los recientes cambios políticos en Bangladesh, las probabilidades se han inclinado dramática y peligrosamente a favor de China. Durante años, bajo Sheikh Hasina, Bangladesh caminó una línea cuidadosa entre India y China. Tras el derrocamiento del régimen de Hasina, el nuevo liderazgo de Dhaka se acercó a Beijing. Masivas inversiones chinas se han vertido en la infraestructura de Bangladesh, puertos, puentes e incluso un aeródromo militar renovado en La Molinat, a solo 10 kilómetros de la frontera con India. No sorprende que las alarmas suenen en Nueva Delhi. Con Bangladesh cortejando abiertamente el apoyo militar y político de China, India enfrenta una pesadilla, una nación hostil en su puerta este, posicionada para unirse a China en una guerra total. Pero, ¿cómo exactamente explotaría China esta situación volátil? Bangladesh podría permitir que equipos de vigilancia o fuerzas especiales chinas se posicionen encubiertamente cerca del territorio indio. Un puesto de vigilancia electrónica chino o una batería de misiles superficie-aire en el noroeste de Bangladesh podría amenazar el espacio aéreo indio sobre el corredor, creando un nuevo frente de guerra sin disparar un solo tiro convencional. China también podría reavivar intencionalmente las insurgencias en el noreste de India. Esta región tiene una larga historia de grupos insurgentes, muchos previamente apoyados o refugiados por elementos dentro de Bangladesh y Myanmar. En un conflicto, China podría canalizar en secreto armas, dinero e inteligencia a rebeldes, instruyéndolos a sabotear infraestructura y convoyes clave que abastecen el frente. Esto multiplicaría el caos en India, obligando a Delhi a desviar soldados preciosos a misiones de seguridad interna en lugar de combate en primera línea. Finalmente, no olvidemos el Pinsir del Norte. En 2017, la construcción de carreteras chinas en Doklam, cerca del Tri Junction de Bután, llevó a un tenso enfrentamiento precisamente porque habría dado a China una línea directa de visión y una ruta de acceso directo hasta el cuello del pollo. Imagina si China intentara hacer lo mismo.
En ese caso, las fuerzas indias estarían enfocadas en dos frentes, Pakistán y Bangladesh. Pero al mismo tiempo, el cuello del pollo no es casi tan vulnerable como lo era antes. India ha pasado décadas convirtiendo este punto de estrangulamiento en una fortaleza absoluta. Las fuerzas indias han reforzado sus defensas aéreas, desplegando misiles rusos S-400 a lo largo del corredor. Estos son los mismos sistemas de defensa aérea que probablemente hayas visto en videos en línea. Los mismos sistemas que han protegido las ciudades indias, derribando misiles y drones enemigos sin esfuerzo y salvando cientos, si no miles de vidas civiles en el lado de India. India ha estacionado escuadrones de aviones de combate Rafale de última generación en la base aérea cercana. Estos Rafales están diseñados específicamente para misiones en y alrededor del cuello de pollo. Cualquier amenaza aérea china o bangladesí que se acerque al corredor sería interceptada de inmediato por estos avanzados aviones de combate. El ejército indio ha reforzado significativamente la presencia de tropas en la región, desplegando infantería de élite, brigadas blindadas y unidades de artillería a lo largo de las fronteras norte y con Bangladesh. Nuevos batallones blindados, artillería pesada, tanques y cientos de vehículos blindados están listos para responder rápidamente a las amenazas desde cualquier dirección. Aún así, China tiene muchas razones para pensarlo dos veces antes de involucrarse. No existe garantía de una victoria rápida y sencilla. Tras los recientes choques fronterizos, China conoce de primera mano la ferocidad con que los soldados indios defienden cada centímetro de su patria. Una guerra prolongada en el duro terreno del Himalaya podría fácilmente dejar a las tropas chinas lejos de sus bases de suministro, tal como Rusia quedó atrapada en Ucrania. Un estancamiento prolongado, o peor aún, una humillante derrota sangrienta, destrozaría completamente la imagen de fuerza cuidadosamente cultivada por China, dañando su prestigio global durante décadas. Diplomáticamente, cuando China invada India, se convertirá de inmediato en el peor villano mundial. Si Beijing ataca, sería visto como el agresor y condenado por la Organización de las Naciones Unidas de inmediato. Y si tuviera esta oportunidad, Trump sería una pesadilla para China. Trump lo utilizaría como pretexto ideal para imponer severas sanciones a China. Si China cree que los aranceles y guerras comerciales son dolorosos ahora, espere a que experimente el aislamiento internacional total. De la noche a la mañana, China se convertiría en un paria internacional, desatando un infierno de sanciones que paralizaría su economía por generaciones. Además, está el factor nuclear, que todos intentan ignorar por conveniencia. Recuerda, India, China y Pakistán son todas naciones armadas con armas nucleares. Pekín podría creer que puede controlar el conflicto y mantenerlo convencional, por debajo del umbral nuclear. Tanto India como China afirman oficialmente que sus armas nucleares son solo de último recurso y no tienen políticas de primer uso nuclear. Pero la estrategia nuclear de Pakistán es intencionalmente vaga, impredecible y temeraria. Cualquier escenario que amenace la existencia de India plantea la aterradora perspectiva de una escalada nuclear. Los estrategas militares chinos deberían ser extremadamente cautelosos. Podrían evitar tomar las principales urbes indias o adentrarse demasiado en territorio indio en disputa, intentando enmarcar su invasión como una intervención defensiva limitada. Podrían presentarlo globalmente como una restauración de la estabilidad regional, simulando que solo evitan que India destruya a Pakistán. Seamos realistas, nadie creería esa excusa. Pero independientemente de cuán cuidadosamente China intente controlar la situación, siempre estarían atormentados por el hecho de que un movimiento incorrecto, solo un pequeño error de cálculo, podría desencadenar una guerra nuclear catastrófica. Finalmente, económicamente, esta guerra sería devastadora para China, quizás incluso más que para India. India tiene una economía más pequeña, pero sigue siendo un importante socio comercial de China. Con más de $100.000 millones en comercio bilateral anual en riesgo, una guerra directa implica que esos lazos comerciales desaparecerían de la noche a la mañana. Además de perder comercio directo, India se alinearía de inmediato y permanentemente con Occidente, uniéndose a cada bloqueo económico, sanción internacional e iniciativa de desacoplamiento tecnológico que ya gana impulso contra China. Los inversores internacionales entrarían en pánico de inmediato, huyendo de la región. Las tarifas de seguro de envío, a través de rutas marítimas críticas como el Océano Índico, se dispararían. Lo peor de todo, la línea de vida de China, las importaciones de energía cruciales de las que depende desesperadamente, podrían verse rápidamente amenazadas a medida que los Estados Unidos y sus aliados imponen bloqueos navales alrededor de las aguas chinas. Beijing podría apostar por una victoria rápida y un daño económico mínimo. Si el conflicto se prolonga por semanas o meses, China enfrenta una estrangulación económica total. Lo peor, esta devastación económica podría suceder sin que una bala enemiga toque territorio chino. Ese es precisamente el tipo de escenario de pesadilla que mantiene despiertos a los líderes chinos por la noche. Gracias por ver.